Título, uno muy interesante que explora Levítico y Juan 4. La idea central es que Dios busca más que perdón, busca una comunión real, gozosa. Exacto. Así que bueno, entremos de una vez a ver cómo podemos potenciar ese mensaje. Perfecto. El primer punto que notamos tiene que ver con la estructura, específicamente cómo se meten ahí las preguntas de opción múltiple, esos elementos interactivos. Ajá. El texto, la verdad, arranca bien. Diferencia claro entre la actividad, o sea, los rituales, el perdón mismo, y el propósito final, el telos. Sí. Y define ese telos como la comunión gozosa, usando Juan 4:23. Introduce bien el concepto griego, telos, para hablar de la meta de todo el signo. Ahora, fíjate, la ubicación de las primeras preguntas, las de opción múltiple, quizás corta un poco el flujo de esa idea central. ¿Cómo así? De esta idea un poco abstracta, del telos como comunión. Claro. Y casi de inmediato le pides que se evalúe sobre detalles, como errores comunes o el rol del perdón. Pero todavía no vio cómo esa idea abstracta toma forma, cómo se vive. Es como que te preguntan la opinión de la película viendo solo el avance, ¿no? Exactamente, justo eso. Le falta ver la escena clave, digamos. Entiendo. Entonces, una sugerencia para que fluya mejor y para que se entienda más a fondo sería mover ese primer bloque de preguntas, ponerlo más adelante. ¿Dónde, por ejemplo? Bueno, la idea es dejar que el argumento sobre el telos relacional, ese deseo de Dios de compartir, de disfrutar juntos, se asiente primero. Que respire un poco la idea. Eso, que el lector conecte la teoría con la práctica, que vea, por ejemplo, la ofrenda de paz como la manifestación concreta de ese anhelo de Dios. Y después sí evaluar. Y recién entonces, invitarlo a pensar sobre si lo entendió bien, con las preguntas. Creo que así la lectura sería más natural, y la evaluación también más útil, porque partiría de una comprensión más completa, más visual. Tiene sentido. Para ser más concretos, esas preguntas que están ahora justo después de definir telos. Las que preguntan por el error común de ver Levítico solo como reglas, o si la justificación es el fin último. Esas mismas. Podrían moverse. Quizá ponerlas después de la sección que habla de la ofrenda de paz y su conexión con el banquete en el Sinaí. Ah, ok. O sea, imagínate, explicas cómo ese banquete simboliza la comunión que Dios busca y ahí, justo ahí, metes las preguntas. Claro. Entonces, el lector ya pasó del concepto abstracto, el telos, a la imagen viva, el banquete. Y con esa conexión hecha, puede responder preguntas como ¿es el perdón el fin o el medio? Con otra perspectiva mucho más rica. Se trataría de consolidar bien la idea principal antes de ponerla a prueba. Sí, me parece muy buena idea. Poner una evaluación justo cuando el lector apenas está agarrando un concepto nuevo puede ser hasta contraproducente. Exacto. Mover las preguntas deja que la ilustración central, la ofrenda de paz, haga su trabajo primero. Como dejar que la semilla brote antes de medir la plantita. Muy buena analogía. El lector respondería no solo desde la definición, sino desde esa imagen fuerte del banquete compartido. Me parece una sugerencia práctica para mejorar la experiencia y la fluidez del capítulo. Sí, creo que podría funcionar bien. Bueno, y esto nos lleva al segundo punto que queríamos conversar, la profundidad y el enfoque. Particularmente, cómo se usa el contraste para que la idea principal resalte más. Ajá. Hay que decir que el material ya hace algo muy bueno aquí, ¿eh? Destaca la ofrenda de paz, la Sebak Shelamim, esa que terminaba en una comida juntos. La del disfrute. Esa. La presenta como la ilustración perfecta de la comunión. Y la conexión que hace con el banquete en Sinaí, en Éxodo 24, donde los líderes vieron a Dios y comieron y bebieron, es realmente potente. Sí, esa imagen es muy fuerte. Pinta un cuadro muy claro del deseo de Dios de estar cerca, de disfrutar juntos. Se siente esa intención de mostrar un Dios que busca relación. Totalmente de acuerdo. Esa conexión con Éxodo 24 es un gran acierto. Comunica muchísimo. Ahora, creo que el potencial del contraste entre esta ofrenda de paz y las otras ofrendas de Levítico podría usarse todavía más para reforzar la idea central del telos. ¿En qué sentido? El texto explica muy bien qué ilustra la ofrenda de paz, la comunión, el gozo. Pero la debilidad quizás está en no explorar más a fondo por qué este rito es tan especial, tan revelador, si lo comparamos con otros sacrificios que el mismo Levítico incluye. ¿Te refieres a las ofrendas por el pecado o la culpa? Exacto. Esas que el texto menciona como de pasada, diciendo que son necesarias, pero no el fin último. Se nota la diferencia, sí, pero no se explica con fuerza por qué esa diferencia es tan importante para entender lo que Dios quiere en el fondo. Como que se insinúa pero no se desarrolla. Eso mismo. El lector entiende que la ofrenda de paz es distinta, pero quizás no capta toda la fuerza teológica de por qué es distinta. No es solo limpiar el camino, sino celebrar que llegamos a destino. Entiendo. ¿Y cuál sería la sugerencia para fortalecer eso? La sugerencia sería articular de forma más explícita, más enfática, ese contraste, tanto funcional como de propósito, digamos, entre la ofrenda de paz y las ofrendas que se enfocan en el pecado o la impureza. Ponerlas cara a cara, por así decirlo. Exacto. Podríamos dedicar un párrafo, por ejemplo, a comparar directamente para qué servía cada una. Explicar que mientras ofrendas como la hatat, la ofrenda por el pecado que purificaba, O la sham, la de la culpa, para restituir. esas mismas, mientras esas eran, digamos, esenciales para quitar las barreras que ponía el pecado, eran como la cirugía para sacar la enfermedad, la Sebak Shelamim, la ofrenda de paz, era otra cosa. Era la fiesta después de la cirugía. Qué buena forma de ponerlo. Era la celebración de la salud recuperada, el disfrute de la relación que ya estaba bien. Subrayar esa diferencia no solo le daría más profundidad al análisis. Sino que reforzaría la tesis principal. Exacto. Que Dios no busca solo reconciliación, o sea, que no haya conflicto. Busca comunión, activa, gozosa. Que disfrutemos de estar juntos. Respondería más fuerte a la pregunta de fondo. ¿Qué es lo que Dios de verdad anhela? A ver cómo se vería eso en el texto. Un ejemplo concreto. Podría ser algo así, mira. Después de describir la ofrenda de paz y conectarla con el banquete en Sinaí, se podría meter un párrafo que diga, por ejemplo, y aquí hay una diferencia clave que nos muestra el corazón del sistema levítico. Mientras otras ofrendas como la hatat por el pecado y la asham por la culpa se enfocaban en la tarea necesaria de quitar los obstáculos, la contaminación, la deuda que nos separaban de Dios, Ajá. la Sebak Shelamim tenía otro propósito. No miraba el problema a resolver, sino la relación a disfrutar. Era la celebración de estar juntos, de compartir la mesa en la presencia de Dios. Me gusta eso. Esta ofrenda, entonces, no era solo un medio para llegar a un fin, era en sí misma una expresión del fin último, la comunión gozosa, el disfrute mutuo entre Dios y su pueblo. Nos muestra que la meta no es solo estar limpios o perdonados, sino vivir en una relación vibrante, compartida. Algo así. Sí, es una distinción muy potente. Creo que explicar así el contraste le daría mucho más peso y claridad al argumento sobre el telos de Dios. Totalmente. Hacer explícito que unas ofrendas reparan el camino y la otra celebra el destino. Eso realmente subraya que la meta de Dios es relacional, es festiva, no es solo un asunto legal o de limpieza. Exacto. Me gusta cómo esa aclaración podría responder mejor a la pregunta de qué busca Dios en el fondo. No es solo quitar lo malo, sino disfrutar activamente lo bueno, la relación misma. Creo que esto enriquecería mucho el argumento, ayudaría al lector a captar la profundidad de lo que se está diciendo sobre el deseo de Dios. Ojalá que sí. Bien, y esto nos lleva al tercer y último punto de nuestro análisis de hoy, la efectividad de cómo empieza y sobre todo cómo cierra el capítulo. En particular, esa transición hacia la aplicación personal. El cierre sí. La apertura funciona bien, creo. Pone la meta clara, entender a Dios como un padre que quiere relación. Y el cierre, conceptualmente, es fuerte. Retoma la idea central, la conecta con Jesús, con Juan 4, tales adoradores busca el Padre, y Mateo 11, vengan a mí. Sí, usa buenos textos. Y termina con una pregunta directa y muy relevante para el lector de hoy. ¿Qué nos impide experimentarlo hoy?
La intención de traer esa verdad bíblica a la vida actual es clara y muy valiosa. Estoy de acuerdo, la conclusión tiene los ingredientes correctos. Busca que el lector se lo lleve puesto, digamos. Sin embargo, la transición entre toda la explicación teológica e histórica y esa pregunta final de aplicación quizás se siente un poco brusca. ¿Como un salto? Algo así. El texto nos llevó por un viaje interpretativo, ¿no? Por Levítico, Éxodo, Juan, conectando puntos teológicos importantes sobre el telos de Dios. Y de repente aterrizamos en una pregunta muy introspectiva, muy directa. ¿Qué nos impide a nosotros hoy experimentar esa comunión? Entiendo. La pregunta es buena, pero el aterrizaje es un poco forzoso. Exacto. La debilidad no está en la pregunta en sí, que es clave, sino en que falta como un puentecito, algo suave que conecte el allá y entonces del análisis bíblico con el aquí y ahora de la experiencia del lector. Claro. Puede sentirse como un cambio de marcha muy rápido. Pasamos del modo análisis al modo reflexión sin una transición que nos prepare un poco, ni emocional ni intelectualmente. Vale. ¿Y cómo se podría suavizar eso? La sugerencia sería introducir una breve reflexión puente justo antes de la pregunta final. Una frase, quizá dos, que hagan de bisagra, que conecten explícitamente lo que acabamos de entender sobre el carácter de Dios, ese anhelo que vimos desde Levítico hasta Jesús, con la realidad presente del lector. Ajá. El objetivo es mantener la coherencia del tono, que en general es alentador, y guiar al lector de una forma más orgánica desde el entendimiento intelectual hacia la introspección. No es quitarle fuerza a la pregunta, sino prepararle el corazón y la mente para recibirla y pensarla en serio. ¿Cómo acompañarlo hasta la puerta de la reflexión? Eso mismo, muy bien dicho. ¿Y un ejemplo concreto de cómo podría ser esa bisagra? Podría ser algo como esto. Justo antes de preguntar qué nos impide experimentarlo hoy, añadí una reflexión del tipo: descubrir que este anhelo profundo de Dios por compartir su mesa y su gozo con nosotros no es una idea nueva, sino un hilo dorado que recorre desde el antiguo pacto hasta las invitaciones de Jesús. Bueno, eso nos confronta de manera natural con nuestra propia realidad. Ajá. Conecta lo aprendido con lo actual. Exacto. Y seguir, si este ha sido siempre su deseo, si él activamente busca esta comunión. Y entonces sí, lanzar la pregunta: ¿qué barreras, internas o externas, nos impiden a menudo experimentar la profundidad de esta relación hoy? Me gusta. Esa reflexión breve conecta explícitamente el hallazgo teológico, este ha sido siempre su deseo, con la vivencia actual, nuestra propia realidad. Y así, la pregunta final no parece un salto, sino una consecuencia lógica y sentida de todo lo anterior. Sí, le da más peso, más naturalidad. Podría ser que el llamado a mirarse por dentro resuene más, que no se sienta desconectado del análisis que se acaba de hacer. Me parece una excelente idea de verdad. Esa bisagra reflexiva haría que la pregunta final no se sienta como pegada al final, sino como la culminación natural de todo el argumento. Ojalá sirva. Reconoce el peso de lo que se acaba de exponer y lo usa para impulsar suavemente la reflexión personal. Mantiene el flujo, el tono y prepara mejor al lector para esa pregunta tan importante. Definitivamente creo que podría potenciar mucho el impacto final del capítulo. ¡Qué bueno! Bueno, entonces, para ir cerrando, hagamos un resumen rápido de las sugerencias clave que conversamos para este material. Dale. Primero, darle una vuelta a la ubicación de las preguntas interactivas. Moverlas para después de la ilustración principal, la de la ofrenda de paz, podría ayudar a que se asimile mejor el concepto de telos y mejorar el flujo general. De acuerdo. Segundo, profundizar el argumento central sobre la comunión, haciendo más explícito y claro el contraste entre la ofrenda de paz, la de celebración y las otras ofrendas, las que quitan barreras, quizás explicando brevemente esos términos como hatatat y acham para que quede más claro. Perfecto. Y tercero, refinar la conclusión. Añadir esa breve reflexión puente para conectar de manera más suave la parte bíblico-teológica con la invitación final a la reflexión y aplicación personal. Esas serían las tres ideas principales, sí. Ahora, es importante decir que el núcleo de este capítulo es muy sólido. La capacidad de explicar con claridad y hasta con pasión que el deseo fundamental de Dios, incluso en medio de la complejidad de Levítico, es una relación de comunión cercana, gozosa, con su gente. Eso es un gran logro. Sí, es un mensaje muy potente. Logra cambiar la percepción común de Levítico y presenta una imagen de Dios mucho más cercana, más paternal. Ese es el gran valor que ya tiene el material. Totalmente de acuerdo. Esperamos de verdad que estas ideas, estos ejemplos, ofrezcan perspectivas útiles para seguir puliendo este trabajo tan interesante. La meta siempre es potenciar el mensaje y la experiencia de quien lee. Claro que sí. Si decides trabajar sobre estas sugerencias o explorar otras ideas a partir de esta charla, bueno, nos encantaría tener la oportunidad de leer una versión actualizada y seguir conversando. Sería genial.